Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado al COVID-19. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 16 de febrero. Continúa la vacunación de refuerzo contra el coronavirus, correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida, la cual se prolongará hasta el domingo 20 de febrero en los macrocentros del Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También se sigue desarrollando la vacunación de personas de 40 a 59 años en 28 municipios del interior de la entidad, la cual se realizará hasta el 18 de febrero. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y la de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 98 pacientes en hospitales públicos, 98.101 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 106.634. Hoy se detectaron 353 nuevos contagios de coronavirus, 249 en Mérida, 39 en Junucmá, 11 en Progreso, 9 en Valladolid, 8 en Samajil, Tixcococ y Humán, 3 en Acanqué y Butzós, 2 en Concal, Canacín y Motul, 1 en Aquil, Cantamayec, Chancom, Espita, Jomún, Maxcanú, Oxcuxcap, Sellé y Tecash. De los 106.634 casos positivos, 752 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 65.822 personas contagiadas del coronavirus, que viven en la zona norte 17.028, en la zona oriente 16.071, en la zona centro 6.248, en la zona sur 10.550, en la zona poniente 15.925. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 7 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 26 a 86 años. 5 residían en Mérida, 2 en Concal, 1 en Tequit, 1 en Junucmá y 1 en Valladolid. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y obesidad. En total son 6.798 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.637 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 98 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el reporte del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.